Bueno, llegué bien tarde a la colada de youtubers que hablan de Emilia Pérez, que monetizan del tema, y es que con todo lo que se había dicho y mostrado realmente no daban muchas ganas de verla. ¿Pa' qué? Dice uno. Pero después de que la película ganara un Oscar a Mejor Canción Original, que yo sé que los Oscars son otros premios bastante cuestionables, me despertó la duda de cuántas canciones habían ganado esta categoría antes de Emilia Pérez, y resulta que solo 2 en toda la historia, de 97 ceremonias. Al otro lado del río de Drexler y Recuérdame de Coco, en la que su versión en inglés fue la premiada, pero el Oscar lo reciben los mismos compositores. Entonces, sabiendo eso, que era tremendo precedente, que como lo dije en un video corto, acá me voy a explayar más, estuvo por encima de Diane Warren, que lleva 16 nominaciones, una eminencia en el rubro. Luego estaba Elton John, que pues su carrera habla por sí sola, y Adrián Quesada de Black Pumas con Abraham Alexander. Pues me hizo más sentido revisar la música de la película y hacer este video aprovechando que también es uno de los temas de los que se ha hablado en los últimos meses. Entonces, el soundtrack lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden escuchar sin contexto, lo cual es una experiencia algo surreal y no desde un punto de vista positivo, solo surreal. Y en la película hay más o menos 10 actos musicales en donde los protagonistas tienen su momento de brillar. Cada acto es independiente al siguiente, no hay mucha congruencia, pero sí intentan seguir la narrativa de la película. Sin embargo, después de las primeras 2 canciones uno se pregunta que si la película ya trata múltiples temas complejos y delicados como lo son la violencia a raíz de narcotráfico, la desaparición de personas, la corrupción gubernamental, la exploración de la identidad ligada a un proceso de transición, ¿por qué se les ocurre agregar un componente musical a la ecuación? Si en sí contar una buena historia alrededor de todas estas temáticas en un formato convencional es difícil, solo podían haber 2 resultados posibles: o era una obra brillante a la que se le invertirían años de preproducción y producción, La La Land por ejemplo estuvo 6 años en desarrollo, o el segundo resultado es que Emilia Pérez sería un collage de muchos elementos con poca profundidad, y así terminó siendo. En principio el componente musical no aporta nada a la película y solo hace que se sienta más desorganizada y caótica de lo que ya es, sin la intención de serlo. El derecho de amar. La música en varios casos no es acorde al tono que está presentando la situación. Por ejemplo, al principio Rita, la abogada Zoe Saldaña, gana un juicio en donde absuelven al culpable de feminicidio, que ella aparentemente sabe que es culpable, recibe una llamada amenazante de un jefe de un cartel y la resolución a esto fue una canción alentadora sobre empoderamiento y optimismo. Uno queda como, ¿qué acaba de pasar? Rita acaba de vivir 2 experiencias traumáticas o por mínimo estresantes y la manera de concluir el día es una canción en donde se pregunta cuándo va a abrir su propio despacho de abogados. ¿Cuándo vas a abrir tu despacho, bonita? Y que debe ir a hablar con este gran narco de forma amigable. Esto sucede varias veces y es importante mencionarlo porque si bien no trata de aspectos técnicos de la música como tal, pues no tiene sentido un musical en donde la música no corresponde al tono de la trama. Tal vez uno de los momentos más choqueantes, por decirlo así, es cuando Rita va a ver un doctor que explica lo que es la vaginoplastia y el doctor responde como si esto se tratara de un jingle infantil o de un acto sacado de Willy Wonka. Man to woman. From penis to vagina. La película expresamente tuvo la oportunidad de explicar cómo funcionan este tipo de procedimientos de los que aún hay bastante desinformación y lo hace de la forma más fría y frívola posible. Esta operación que demarca uno de los puntos clave de la película. Además, ¿cuántos doctores de la vida real manejan conceptos de su experticia de esa forma, como tan a la ligera con un cliente? Acá entramos a otra de las falencias, creo yo, de la música, y es que nunca logra representar las cualidades de los personajes que la interpretan. Y es que algo muy bonito de la música es que muchas veces nos habla de una persona que está detrás de una idiosincrasia, de un entorno, ambiente o paisaje del que hace parte esa persona. Cuando eso no está ahí, cuando se despersonaliza la música del intérprete, se pierde un componente humano bastante básico, lo que hace que uno se relacione con eso. Acá el personaje de Carla por alguna razón canta en estilo de ópera, Zoe Saldaña está por todo lado y Selena solo es errática. Pero si ellos alternaran sus canciones entre sí no habría ninguna diferencia, cosa que en los musicales o en las películas que hay momentos musicales es básico. Hay un claro contraste entre lo que canta Hércules y las musas por sus diferentes personalidades. Por otra parte, la música en las películas tiene una función vital aparte de evocar una emoción y es la de contextualizar o ambientar una escena, lo cual Emilia Pérez solo logra hacer en un par de ocasiones, siendo la última canción que suena la más armoniosa con la situación, por decirlo así. Por ejemplo, el primer acto musical sucede en un tianguis que están armando y es una especie de trapo oscuro con una letra que habla del desastre de país en el que vivimos, que sí hay muchos problemas, eso está claro, pero el ambiente de tianguis no puede ser más opuesto de lo que muestran ahí. Se siente incómodo de ver o genera cringe porque uno intenta darle coherencia a lo que está viendo y escuchando y no lo logra. Simplemente no tiene sentido y tengamos en cuenta que esto no es una parodia ni ciencia ficción. No es algo intencionado que genere este tipo de sensación. Y esto se hace peor cuando entran temas de dicción, acentuación, ritmo y léxico. Como lo debieron notar en las canciones de Emilia Pérez, cambian la sílaba tónica de las palabras varias veces. X, ahora. X,
X. Y posiblemente esto sucede porque en el equipo de composición, Clement Ducol y Camille Delmes, no hay una sola persona hispanoparlante, así que tuvieron que traducir las letras después de haber hecho toda la música. Es decir, armaron un mierdero porque ese proceso no es tan fácil como suena. Por ejemplo, en inglés y en francés, X simplemente tiene una sílaba X. y al traducirlo al español pasa a 2 sílabas. Y en vez de buscar un sustituto lógico que tuviera una sílaba, lo reemplazaron literalmente y tuvieron que cambiar la sílaba tónica para marcar el tiempo que querían. Eso con varias canciones. Por tal razón, entre otras, los temas en inglés que se traducen burdamente al español y viceversa suenan tan raro, porque no solo implica traducir, sino buscar palabras que encajen con la métrica, la cadencia de la melodía y mantengan las reglas a las que el oyente está habituado, lo que se le llama prosodia si no estoy mal. El estudio de los elementos del habla que no son segmentos fonéticos como la acentuación, entonación y ritmo. El coro de Recuérdame es un buen ejemplo y una grata coincidencia para los compositores. Recuérdame, remember me, misma cantidad de sílabas, misma sílaba tónica, misma caída al final que encaja perfectamente con la melodía de las dos versiones. Y acá está esa opción de hacerlo exactamente igual o de simplemente cambiar la música en alguna de las versiones, que la melodía varíe un poco. Como paréntesis, hay artistas que juegan con esa acentuación de las palabras. Spinetta lo hace a veces, o en el pop encontramos a Paulo Londra, pero ellos saben que lo están haciendo y juegan con eso. Es un recurso estilístico, no una consecuencia de una traducción. Traducción que también hace que ciertos versos se sientan ajenos a cómo se habla en la cotidianidad y que la gramática sea extraña. Por ejemplo, en una parte dicen para con mi cara bien alta ir a caminar. Que uno entiende a lo que se refiere, pero suena poco habitual. Se podría decir con la cara bien alta voy a caminar o voy a caminar con la cara bien alta, pero seguramente necesitaban que esa frase encajara con la melodía que habían hecho antes de la traducción. Hay varios versos así en las canciones. Una dice para criar hoy a mis hijos con dinero limpio. El hoy en lo que cuenta esta canción sobra para criar a mis hijos con dinero limpio, pero de nuevo tenían que meter algo ahí, y entendiendo que estas frases las cantan ciudadanos, no se siente como algo cotidiano y natural. Muchas veces cuando se traduce directamente se pierde parte del léxico común, se acude a lo formal o se va al otro extremo en donde se recae en lo cliché, como sucede en la canción Papá. Hueles a la comida picante. En donde uno de los niños dice que su papá huele a comida picante, a motor, a mezcal, guacamole, a Coca-Cola, como un chistecito, teniendo en cuenta que esto lo canta un niño. Y el mal, la canción ganadora del Oscar, reúne todo lo que he hablado en este video, que hace que la mayoría de actos musicales se sientan fuera de lugar, extraños que no conectan en nada con el espectador, mucho menos si vive en Latinoamérica, menos aún si es alguien de México. El uso de términos o situaciones que no se escuchan en la vida común y corriente, como escuchar que a los productores de droga acá les llaman químicos y hablan de ácido que desintegra gente. Miren el químico. Básicamente su referencia fue un capítulo de Breaking Bad. Luego está el hecho de abordar todas las problemáticas complejas que la película falla en retratar. Nuevamente la corrupción, las drogas y su incidencia en el gobierno, el empoderamiento femenino, la lucha por los derechos de las personas trans, el perder a un ser querido, y claramente al intentar abarcar tanto, no profundiza nada, no genera nada, no se siente ningún tipo de sensibilidad, lo cual es bien triste porque cada uno de estos temas por sí mismos contiene un universo de emociones que puede ser expresado y que lo hemos visto entre cantautoras latinas mexicanas. A lo que viene la pregunta, y es ¿por qué no se rodearon de músicos locales si querían hacer un musical en México con protagonistas que nacieron en Latinoamérica? Es un sinsentido que las canciones de Emilia Pérez respecto a la letra y a lo instrumental, porque sí, nada de esto tiene influencias de músicas latinas, si acaso uno que otro guiño, se sientan tan ajenas a la cultura del país en donde se ubica la película, a la audiencia a la que tanto le intentaron mercadear este producto. Igualmente, tampoco voy a mentir, ver la película no fue algo insufrible, no me morí ni tampoco es lo peor que he visto en la vida, y que si no hubiera intentado venderse como la obra artística del milenio, simplemente hubiera quedado en una película que no estuvo a la altura de su premisa inicial, que ni siquiera era necesaria pensarla como un musical, pero que por cumplir con un capricho del director, que le gustan los musicales, terminó siéndolo. Por si no parece obvio en lo que he dicho, la música no es memorable, una canción se puede sentir extraña, uno la deja pasar, pero ya cuando se empiezan a acumular todas estas cosas de las que he venido hablando, en otro acto musical, en el siguiente y en el siguiente, es que ya empieza a cansar, que hace que uno vea esto como si fuera una parodia o una burla. Pero cuéntenme ustedes qué piensan, ¿les gustó o no la música de Emilia Pérez? ¿Creen que merece el Oscar? Dejen cualquier cosa en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao.